¿Alguna vez has sentido que el dolor te está destruyendo? No es dolor físico, sino otro tipo de dolor. Ese que sientes cuando te miras al espejo y sabes, en el fondo, que no estás viviendo al nivel que podrías. El dolor de saber que tienes potencial, pero que lo desperdicias día tras día. Ese dolor silencioso de estar acostado en la cama por la noche pensando, hoy tampoco hice nada que importara. Ese dolor. Ese es el que quiero que sientas ahora mismo. Porque si lo sientes, significa que todavía hay algo dentro de ti que no ha muerto. Significa que una parte de ti todavía quiere más. Y esa, aunque no lo parezca, es tu mayor fortaleza. Pero aquí está la pregunta que nadie te hace. La pregunta que lo cambia todo. ¿Qué estás haciendo con ese dolor? La mayoría de la gente hace una de dos cosas, o la ignoran, la entierran bajo programas de televisión, comida rápida, redes sociales y un sinfín de distracciones. O simplemente la soportan en silencio, día tras día, sin sacarle provecho. Sin aprovecharla. Sin transformarla. Y ese es el mayor error que comete el ser humano moderno. El dolor no es tu enemigo. El dolor es la materia prima del poder. Y los samuráis lo sabían hace más de 400 años. Miyamoto Musashi, considerado el guerrero más grande que Japón haya producido, no nació con privilegios. No pertenecía a una familia noble. No tuvo maestros famosos que le susurraran los secretos de la espada desde niño. No tenía riquezas, ni comodidades, ni nadie que le dijera que llegaría a ser grande. Musashi nació en medio del caos. Creció rodeado de dolor. Perdió a su madre siendo niño. Su padre lo abandonó. Se enfrentó a la soledad, el hambre, el rechazo y la guerra antes de cumplir los 13 años. Y, sin embargo, se convirtió en una leyenda. ¿Por qué? ¿Cuál era su secreto? No fue talento. No fue suerte. No fue genética ni circunstancias perfectas. El secreto de Musashi era algo que va completamente en contra de lo que la sociedad moderna te ha enseñado. Algo incómodo, difícil y brutalmente honesto. Musashi aprendió a convertir el dolor en combustible. No huyó de ello. No lo adormeció. No lo enterró. Lo miró directamente a los ojos, lo aceptó por completo y luego lo utilizó. Lo transformó. Lo convirtió en disciplina, en concentración, en poder. Y eso es precisamente lo que van a aprender hoy. En los próximos minutos, les mostraré el método exacto que Musashi usó para transformarse. Un método que podrán aplicar en sus propias vidas durante los próximos 30 días. No les pediré que se conviertan en samuráis. No les pediré que mediten en una montaña durante años. Les brindaré un sistema práctico, brutal y efectivo, basado en la filosofía más poderosa que existe, la del guerrero que se forja en el fuego del sufrimiento. Pero antes de continuar, necesito que entiendan algo importante. Este video no es para todos. Si buscas motivación fácil, frases bonitas para publicar en tus historias de Instagram o un truco rápido para sentirte bien contigo mismo durante 5 minutos, este no es el lugar. Hay miles de vídeos que te ofrecen eso. Este no es ese tipo de contenido. Esto es para quien está cansado de vivir a medias. Para el hombre o la mujer que siente que ha pasado demasiado tiempo siendo menos de lo que podría ser. Para quien ha intentado cambiar una y otra vez, ha fracasado y está dispuesto a comprender por qué. Para quien está listo para escuchar la verdad, aunque duela. Especialmente si duele. Porque la verdad siempre duele al principio. Y entonces te libera. Musashi lo escribió en su obra más famosa, El libro de los 5 anillos. Dijo que, en estrategia, el camino más largo suele ser el más corto. Esto significa que no existen atajos reales. No hay transformación sin dolor. No hay poder sin esfuerzo. No hay una versión superior de ti mismo esperándote en el camino fácil. El poder reside al otro lado del dolor. Y el puente entre ambos se llama disciplina. En 30 días podrás cruzar ese puente. No te digo que en 30 días serás perfecto. No te digo que en 30 días tu vida entera cambiará como por arte de magia. Lo que sí te digo, con absoluta certeza, es esto: si aplicas lo que vas a aprender hoy, en 30 días serás una versión diferente de ti mismo. Más fuerte. Más concentrado. Con mayor control. Con una relación completamente distinta con el dolor, con las dificultades y con tu propia mente. Y eso lo cambia todo. Así que quédate.
Porque lo que viene a continuación es el conocimiento más importante que nadie te ha enseñado sobre cómo funciona la verdadera transformación. Sobre por qué el dolor que sientes hoy no es señal de que estés roto. Es señal de que estás listo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que las cosas iban a ser diferentes? ¿Cuántas mañanas de lunes te has despertado con esa sensación de pasión, esa certeza de que esta es la semana, esta semana todo cambia? ¿Solo para encontrarte de nuevo en los mismos patrones el miércoles? ¿Cuántas veces te has hecho una promesa de verdad, una que parecía seria y definitiva, y luego la has roto en cuestión de días? ¿Cuántas versiones de un nuevo yo has anunciado, a ti mismo o a los demás, que nunca llegaron a materializarse? Siendo sincero, la respuesta probablemente sea más veces de las que quisieras contar. Y aquí está lo interesante, no eres débil, no eres perezoso, no estás roto. Porque esto no es un fracaso personal, sino una experiencia humana universal. Numerosos estudios lo confirman. Las investigaciones demuestran que más del 92% de las personas que se fijan metas ambiciosas no las alcanzan. El 92%. Eso significa que, de cada 100 personas que se levantan con la firme intención de cambiar sus vidas, solo 8 lo consiguen. 8. La cuestión no es si has tenido dificultades, sino por qué. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué personas inteligentes, capaces y motivadas, personas que realmente quieren mejorar, siguen cayendo en los mismos patrones una y otra vez? La respuesta no es la que piensas. La mayoría de la gente cree que el problema radica en la fuerza de voluntad. Piensan que quienes triunfan son simplemente más fuertes, mentalmente más resistentes y más disciplinados por naturaleza. Creen que existe una fortaleza interior innata en las personas exitosas que, por alguna razón, les falta. Y así, cada vez que fracasan, se repiten la misma historia: no tengo lo que se necesita. No estoy hecho para esto. Quizás la disciplina simplemente no está en mi naturaleza. Esa historia es mentira. Y es la mentira más peligrosa que jamás te dirás a ti mismo. Porque te exime de responsabilidad. Convierte tu fracaso en una identidad fija, algo permanente e inmutable, en lugar de lo que realmente es, un problema que tiene solución. La verdadera razón por la que la mayoría de las personas no logran transformarse no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Tiene todo que ver con su relación con el dolor. Piénsalo. Cada cosa que sabes que deberías hacer pero no haces, conlleva dolor. Levantarse temprano es doloroso. Ir al gimnasio cuando estás cansado es doloroso. Rechazar las distracciones cuando tu mente anhela estimulación es doloroso. Sentarte a realizar un trabajo difícil y concentrado cuando todo tu ser desea hacer algo más fácil, eso es doloroso. Enfrentar tus propios fracasos, tus propias debilidades, tus propios patrones, sin excusas, es brutalmente doloroso. Y tu cerebro, la máquina de supervivencia más sofisticada del universo conocido, está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer: protegerte del dolor. Cada vez que recurres al teléfono en lugar de a tus metas, cada vez que eliges la comodidad en vez del crecimiento, cada vez que postergas lo que más importa, tu cerebro no te está traicionando. Está cumpliendo su función. El problema es que su función fue diseñada para un mundo completamente diferente. Tu cerebro evolucionó durante cientos de miles de años en un entorno donde la supervivencia física era el principal desafío. El dolor significaba peligro. El dolor significaba muerte. El instinto de evitar el dolor mantuvo vivos a tus ancestros. Y ese mismo instinto ahora subyace en tu vida moderna, solo que en lugar de protegerte de los depredadores, te protege del gimnasio, de las conversaciones difíciles, del trabajo duro. De la incomodidad de convertirte en quien se supone que debes ser. Tu cerebro no distingue entre el dolor de un león persiguiéndote y el dolor de sentarte a hacer algo difícil. Para tu sistema nervioso, la incomodidad es incomodidad. Y la respuesta automática siempre es la misma: correr, evitar, escapar. Y el mundo moderno lo ha empeorado 1000 veces. Vivimos en una era de infinitas vías de escape. Ante cualquier incomodidad, siempre hay una aplicación, una plataforma, una pantalla, una sustancia o una distracción lista para alejarnos de ella al instante. La persona promedio revisa su teléfono más de 150 veces al día. No porque lo necesite, sino porque, en cuanto surge cualquier tipo de incomodidad, el reflejo de escapar de ella es más rápido que el pensamiento consciente. No luchas contra la pereza.
Luchas contra toda la arquitectura del mundo moderno, diseñada específicamente por algunos de los ingenieros más brillantes del planeta para mantenerte distraído, cómodo y consumiendo. Cada notificación, cada desplazamiento, cada video de reproducción automática es una invitación a escapar del esfuerzo que supone crecer y a refugiarte en el placer de la distracción. Y estás perdiendo esa batalla. No porque seas débil, sino porque estás jugando con las reglas equivocadas. Aquí reside el problema más profundo, el que va más allá de la química cerebral y el diseño de los teléfonos inteligentes. A la mayoría de la gente nunca se le ha enseñado a usar el dolor. Nadie se sentó con ellos para explicarles que el sufrimiento real, no es algo que deba evitarse a toda costa. Nadie les mostró que la incomodidad de la disciplina es fundamentalmente diferente de la incomodidad del estancamiento. Nadie les dijo que el dolor de esforzarse por avanzar, aunque sea real y difícil, te deja más fuerte, más lúcido y más vivo que antes. Mientras que el dolor de permanecer igual, el dolor sordo, lento y persistente del potencial desperdiciado, te destruye desde adentro hacia afuera, lenta y silenciosamente, sin anunciarse jamás. Existen dos tipos de dolor a disposición de todo ser humano. El dolor de la disciplina. Y el dolor del arrepentimiento. El dolor de la disciplina es intenso. Es inmediato. Es honesto. Se manifiesta cuando decides hacer lo difícil y te exige algo en ese momento. Pero pasa. Y deja una huella. Deja crecimiento. Deja fortaleza. Deja una versión de ti más capaz que la que empezó. El dolor del arrepentimiento es diferente. Es sordo, pesado y se acumula. En el momento no te exige nada, porque en ese momento eliges el camino fácil. Pero genera intereses. Cada día que pasas evitando el dolor de la disciplina es un día que estás depositando en la cuenta del arrepentimiento. Y esa cuenta, a lo largo de meses, años y décadas, se convierte en una deuda tan grande que la mayoría de la gente ni siquiera puede mirarla directamente. Musashi comprendió esto a un nivel que la mayoría de los humanos modernos jamás alcanzan. Vivía en una época donde evitar el dolor tenía consecuencias inmediatas y fatales. En el mundo samurái, si no podías afrontar la incomodidad, si no podías superar el miedo, si no podías rendir al máximo bajo la presión más extrema, morías. No había refugio donde esconderse. No había distracciones que ocultarse. Solo existían la espada, el enemigo y la destreza del hombre que la empuñaba. Así pues, Musashi desarrolló una filosofía que no se centraba en eliminar el dolor, sino en dominar la relación con él. Se trataba de aprender a afrontar las dificultades en lugar de huir de ellas. Se trataba de comprender que cada momento de auténtica adversidad no es un obstáculo en el camino, sino el camino mismo. En sus diarios escribió que un guerrero no anhela batallas fáciles. Un guerrero se entrena para la batalla más difícil posible, para que cuando llegue, esté preparado. Y más que preparado. Está agradecido. Porque la batalla es la forja. Y es en la forja donde la espada se convierte en lo que siempre debió ser. No estás fracasando porque seas débil. Estás fracasando porque nadie te ha enseñado cómo entrar en la fragua. Eso cambia hoy. El objetivo no es eliminar el dolor. El objetivo no es encontrar una manera de que la disciplina sea fácil. El objetivo no es modificar tus hábitos para que las cosas difíciles dejen de serlo. Todo gurú de la productividad, todo libro de autoayuda, todo orador motivacional que te haya prometido que la transformación puede ser cómoda, que el crecimiento puede ser indoloro, que puedes reprogramar tu vida sin sufrimiento, te ha estado vendiendo algo que no existe. La verdadera solución es lo contrario de lo que te han dicho. La solución consiste en cambiar por completo tu relación con el dolor. No en evitarlo. No en controlarlo. No en tolerarlo. Sino en buscarlo. En comprenderlo. En usarlo como la herramienta más poderosa a tu alcance. En ver la incomodidad no como un obstáculo para tu progreso, sino como su motor. Esta es la esencia de la filosofía de Musashi. Y es el fundamento de todo lo que se muestra a continuación en este video. Pero antes de profundizar, necesito abordar algo que probablemente estés pensando ahora mismo. Porque cuando la mayoría de la gente oye esto, cuando oye acepta el dolor o busca la incomodidad, inmediatamente piensa en dos cosas. O bien piensan en desafíos físicos extremos, baños de hielo, entrenamiento militar, rutinas de ejercicio extenuantes, cosas que les parecen lejanas e irrelevantes para su vida diaria.
O bien piensan que suena a discurso motivacional vacío, de esos que suenan poderosos pero que no significan nada en la práctica. No es ninguna de esas dos cosas. Lo que Musashi desarrolló a lo largo de décadas de entrenamiento solitario, combate y estudio filosófico no fue una colección de frases motivacionales. Fue un sistema operativo completo para la mente humana. Una forma precisa, estructurada y probada en combate de pensar sobre uno mismo, sus metas, sus obstáculos y su potencial, que produce resultados reales y medibles en el mundo real. Y la base de ese sistema operativo se asienta sobre tres principios filosóficos que son tan relevantes hoy como lo fueron en el Japón feudal. El primer principio es este: el dolor es información, no castigo. La mayoría de las personas experimentan el dolor como algo que se les hace. Como una señal de que algo anda mal, de que deben detenerse, de que han llegado a un límite. Y en algunos contextos, eso es cierto. Una lesión física es una señal para detenerse. Pero el dolor del crecimiento, la incomodidad de la disciplina, la resistencia que sientes cuando superas tus límites anteriores, ese dolor no es un castigo. Es información. Es tu cuerpo y tu mente diciéndote que estás operando al límite de tu capacidad actual. Y es precisamente en el límite de tu capacidad actual donde ocurre el crecimiento. Musashi pasó años solo en la soledad del desierto, con nada más que su espada, su mente y la cruda incomodidad de la soledad y la privación. No interpretó esa incomodidad como una señal de que estaba en el camino equivocado, sino como la confirmación de que estaba en el correcto. Porque comprendió que si algo es difícil, significa que está forjando en ti algo que las cosas fáciles jamás podrían. Cada vez que sientas resistencia, esa voz que te dice que es demasiado difícil, que no estás listo, que empezarás mañana, que no puedes hacerlo, esa resistencia no te está diciendo que te detengas. Te está diciendo que estás cerca de algo real. Algo que importa. Algo que realmente te transformará. La mente sin entrenamiento huye de esa señal. La mente entrenada corre hacia ella. Ese es el primer cambio. El dolor no es un castigo. El dolor es una brújula que apunta directamente hacia tu crecimiento. El segundo principio es este: la disciplina no tiene que ver con la motivación, sino con la identidad. Esto es quizás lo más importante que voy a decir en todo este video, así que necesito que lo escuchen con atención. Has estado abordando la disciplina de forma incorrecta. La mayoría de la gente la considera algo que surge cuando se siente motivada. Esperan el momento adecuado, la mentalidad correcta, la inspiración precisa, y entonces actúan. Y cuando ese momento desaparece, como siempre sucede, la disciplina se va con ella. Por eso, la gente es increíblemente productiva durante 3 días después de ver un video motivacional y luego regresa a sus viejos hábitos en cuanto se desvanece la euforia. La motivación es como un sistema meteorológico. Viene y se va. No se puede construir una vida en función del clima. Musashi no entrenaba por motivación. Entrenaba porque entrenar era parte de su esencia. No tomaba su espada cuando se sentía inspirado ni la dejaba cuando se sentía cansado. La tomaba cada mañana porque tomarla no era una decisión, sino una expresión de identidad. Era la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Y la respuesta siempre era la misma: soy un guerrero. Los guerreros entrenan. Por lo tanto, yo entreno. ¿Notas la diferencia? Cuando la disciplina es un comportamiento, depende de la fuerza de voluntad, la motivación y las condiciones emocionales adecuadas. Cuando la disciplina es una identidad, no depende de nada externo. Simplemente es. Es quién eres. Es lo que haces. Es innegociable. La transformación que buscas no empieza con una nueva rutina. Empieza con una nueva respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Porque tus comportamientos siempre estarán alineados con tu identidad. Siempre. Si te ves como una persona perezosa, encontrarás 1000 maneras de justificar la pereza. Si te ves como una persona disciplinada, encontrarás 1000 maneras de expresar esa disciplina, incluso en los días difíciles, incluso en los días en que nada sale bien. Incluso en los días en que sientes que todo tu ser quiere rendirse. Musashi lo llamó el camino. No un destino. No una meta. Una forma de ser. Un compromiso continuo y diario con un tipo de existencia particular. Y una vez que uno se adentra en el camino, la pregunta nunca es si actuará. La única pregunta es cómo. El tercer principio es este. El obstáculo es el entrenamiento.
La cultura moderna te ha enseñado a ver los obstáculos como interrupciones, como sucesos desafortunados que se interponen entre tú y tu meta. Como problemas que debes resolver cuanto antes para retomar el rumbo. Y esta perspectiva, por inocente que parezca, es una de las formas más destructivas de concebir la vida. Musashi veía los obstáculos de una manera completamente diferente. En el libro de los 5 anillos, describe un concepto sencillo pero revolucionario. Afirma que el guerrero no entrena para afrontar desafíos en el futuro, cuando finalmente esté preparado. El guerrero entrena afrontando desafíos ahora mismo, en el presente, con las capacidades que tenga en ese momento. El desafío no está separado del entrenamiento, el desafío es el entrenamiento. Piensa en lo que esto significa para tu vida. Esa relación que pone a prueba hasta la última gota de tu madurez emocional. Ese es el entrenamiento. Esa presión financiera que te obliga a pensar de forma diferente, a ser más creativo, a ser más ingenioso que nunca. Ese es el entrenamiento. Ese fracaso que aún cargas, del que te avergüenzas, del que has intentado superar. Ese es el entrenamiento. Ese miedo que aparece cada vez que intentas dar un paso más allá. Especialmente ese. Ese es el entrenamiento. Nada en tu vida interrumpe tu crecimiento. Todo en tu vida lo impulsa. Cada obstáculo, cada contratiempo, cada experiencia dolorosa, incómoda y difícil que estás atravesando ahora mismo no se interpone en tu camino. Es el camino. Esta no es una idea reconfortante. Es exigente. Porque significa que no hay situación, circunstancia ni nivel de dificultad que justifique detenerse. Significa que cuanto peor se pongan las cosas, más material tendrás para trabajar. Significa que tus momentos más difíciles no son tus puntos más bajos. Son tus aulas más importantes. Y una vez que realmente comprendes esto, una vez que deja de ser una idea que has escuchado para convertirse en una verdad que vives, todo cambia. Porque dejas de esperar a que tu vida se vuelva más fácil antes de empezar a convertirte en quien necesitas ser. Empiezas a convertirte en quien necesitas ser ahora mismo, en medio de la dificultad, utilizando la dificultad misma como forja. Esta es la filosofía de Musashi. Este es el sistema operativo del samurái. Y este es el fundamento de todo lo que construirás durante los próximos 30 días. 3 principios. El dolor es información. La disciplina es identidad. El obstáculo es el entrenamiento. Anótalos. No porque escribirlos vaya a cambiar algo por sí solo, sino porque lo que sigue, el método de 30 días, solo funciona si estos 3 principios ya están arraigados en tu forma de ver el mundo. No son meros añadidos motivacionales, son la base sobre la que se construye todo lo demás. Porque sin la filosofía adecuada, es imposible mantener las acciones correctas. Y con la filosofía adecuada, casi nada puede detenerte. No es la típica historia edulcorada y adaptada al público moderno. No es la versión donde el héroe empieza desde abajo y asciende sin problemas hacia la grandeza a través de una serie de montajes inspiradores. Quiero contarles la historia real. La cruda. La que tiene sangre, soledad, fracaso y años de oscuridad absoluta antes de que apareciera un rayo de luz. Porque ese es el único tipo de historia que realmente significa algo. Corre el año 1584. En una pequeña y olvidada aldea de la provincia de Arima, en Japón, nace un niño en circunstancias que deberían haber garantizado su insignificancia. Su nombre es Shinmen Takes. El mundo lo conocerá más tarde como Miyamoto Musashi. Pero al principio, es solo un niño sin nada. Su madre muere cuando apenas tiene edad para comprender el significado de la muerte. Su padre, un samurái hábil pero poco afectuoso, no quiere saber nada de él. Lo envían a vivir con un tío, un monje budista, quien le da cobijo pero no puede darle lo que realmente necesita. Dirección. Propósito. Una razón para convertirse en algo. Así pues, el niño crece prácticamente solo. Y es en la soledad donde realmente comienza su historia. A los 7 años, Musashi ya se distingue de los demás niños de una manera difícil de explicar. Posee una intensidad, una inquietud, una negativa a aceptar el ritmo habitual de la infancia. Mientras otros niños juegan, él ya entrena. No porque alguien se lo haya ordenado, ni porque tenga un maestro que lo guíe, sino porque algo en su interior, un conocimiento profundo e inefable, le dice que está destinado a algo que exige todo de él. A los 13 años, Musashi libra su primer duelo real.
Su oponente es un samurái llamado Arima Kiei. Un hombre adulto. Un luchador experimentado. Alguien que ya ha matado. Musashi es un niño sin entrenamiento formal, sin una espada adecuada y sin ninguna razón lógica para creer que tenga alguna posibilidad de sobrevivir. Desde cualquier punto de vista lógico, este duelo debería ser lo último que Musashi haga en su vida. Él gana. No con elegancia. No mediante una técnica superior. Gana gracias a algo que la técnica por sí sola no puede enseñar. Mediante una ferocidad de voluntad, una ausencia total de vacilación, una disposición a enfrentarse al peligro en lugar de huir de él, algo que su oponente simplemente no posee. Arima Kiei tiene habilidad. Pero Musashi tiene algo que no se puede entrenar en un dojo. Tiene una relación con el dolor y el miedo que es fundamentalmente diferente a la de los hombres que lo rodean. No se inmuta. Pero esto es lo que la leyenda suele pasar por alto. Esta es la parte que realmente importa. Tras esa primera victoria, Musashi no se convierte en un guerrero célebre. No recibe reconocimiento, recompensa ni posición de honor. Se convierte en un vagabundo. Un ronin. Un samurái sin amo, que en el Japón feudal era una de las posiciones sociales más bajas que un hombre podía ocupar. No tiene hogar, ni ingresos, ni comunidad, ni estabilidad. Recorre los caminos de Japón solo, durmiendo a la intemperie, comiendo cuando puede y luchando cuando debe. Durante los próximos años, esta será su vida. Y durante este tiempo, sucede algo que los libros de historia registran como una serie de victorias, pero que, en la experiencia vivida, fue una lección de sufrimiento casi insoportable. Musashi lucha. Una y otra vez. Busca a los mejores espadachines de Japón, los desafía y se enfrenta a ellos en duelos individuales. No en torneos. No en entornos controlados. En duelos reales donde lo que está en juego es siempre lo mismo. O ganas o mueres. No hay segundo puesto. No hay consuelo. Lucha bajo la lluvia. Lucha herido. Lucha sin haber dormido. Lucha contra hombres más grandes, más experimentados y mejor equipados. Lucha cuando su razón le grita que las probabilidades están en su contra. Y sigue ganando. Pero ganar no hace más llevadera la soledad. Ganar no quita el hambre. Ganar no le da un lugar cálido donde dormir, ni gente que lo ame, ni la sensación de que el mundo lo vea como algo más que un vagabundo peligroso que recorre los caminos con una espada. Durante años, Musashi ha vivido en un estado que la mayoría consideraría un fracaso. No porque esté perdiendo batallas, sino porque, a simple vista, su vida parece la de un hombre sin rumbo. Sin estatus. Sin seguridad. Sin certezas. Solo el camino, la espada y el dolor de una vida sin garantías. Y es aquí donde su historia se vuelve no solo inspiradora, sino también instructiva. Porque durante esos años de vagar, de pobreza, de invisibilidad social, Musashi está haciendo algo que nadie a su alrededor puede ver. Está construyendo. No una carrera. No una reputación. No una base financiera. Se está construyendo a sí mismo. Internamente. Invisiblemente. Está forjando, en el fuego de su propio sufrimiento, una mente y un espíritu que nada en el mundo exterior podrá jamás quebrantar. Cada noche fría en el camino le enseña algo. Cada mañana de hambre va desvelando una nueva capa de debilidad. Cada duelo, ya sea contra un oponente hábil o una situación imposible, perfecciona su comprensión de lo que significa estar plenamente presente, plenamente comprometido. Plenamente vivo en el momento de máxima dificultad. Él no está soportando el dolor. Lo está utilizando. Existe un periodo famoso en la vida de Musashi conocido como sus años de entrenamiento austero, lo que los japoneses llaman Musazuji, la peregrinación del guerrero. Durante este tiempo, Musashi se impone a sí mismo una serie de condiciones que, según los estándares modernos, parecerían casi incomprensibles por su severidad. Deja de bañarse. No por negligencia, sino como una práctica de desapego de la comodidad y la vanidad. Deja de dormir en camas adecuadas. Come solo lo necesario para funcionar. Rechaza la compañía de mujeres, no por una moral rígida, sino porque entiende que la comodidad y el placer, por inocentes que sean, ablandan algo en un hombre que no puede permitirse que se ablande. Pasa días y noches enteros en meditación y práctica solitaria, llevando su cuerpo y su mente al límite absoluto de sus capacidades, y luego llevándolos aún más lejos.
¿Por qué un hombre se haría esto a sí mismo voluntariamente? Porque Musashi comprendió algo sobre la naturaleza del dominio que la mayoría de la gente jamás capta. Comprendió que el yo con el que nacemos no es el yo que estamos destinados a ser. Que entre quienes somos y en quienes somos capaces de convertirnos, existe un vasto territorio que solo puede cruzarse mediante un sufrimiento sostenido y voluntario. Que la versión cómoda de nosotros mismos, la que prefiere la comodidad al esfuerzo y el placer al crecimiento, no es nuestro verdadero ser. Es una máscara. Una configuración predeterminada. Y la única manera de ir más allá de esa máscara, de descubrir quiénes somos realmente, de qué estamos hechos realmente, es someternos a condiciones donde la máscara no pueda sobrevivir. El dolor anula el rendimiento. La dificultad revela la verdad. Y lo que Musashi descubrió bajo la máscara, tras años de este tipo de entrenamiento, fue algo extraordinario. No solo una habilidad superior en el combate, que también llegó, sino una cualidad mental que sus contemporáneos consideraban casi sobrenatural. Una serenidad en medio del caos. Una claridad bajo presión. Una capacidad para interpretar cualquier situación, cualquier oponente, cualquier momento, con perfecta precisión. Porque su mente había sido entrenada para funcionar a pleno rendimiento incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Su duelo más famoso lo ilustra a la perfección. Corre el año 1612. Musashi tiene 28 años. Su oponente es Sasaki Kojir, posiblemente el espadachín más célebre de todo Japón en aquel entonces. Kojir es todo lo contrario a Musashi, al menos en apariencia. Es rico, admirado, reconocido oficialmente y maestro de una escuela consolidada con cientos de alumnos. Empuña una espada tan larga que se ha ganado el apodo de El Tendedero. Muchos consideran que su técnica es perfecta. El duelo tendrá lugar en una pequeña isla llamada Ganri-jima. Está programado para la madrugada. Musashi llega con horas de retraso. No fue por casualidad. Fue intencional. Mientras Kojir esperaba en aquella isla, cada vez más agitado y furioso, y su compostura cuidadosamente cultivada se desmoronaba con cada minuto que pasaba, Musashi estaba en el bote. Tallando una espada de madera a partir de un remo. Afilándola. Preparándose. Completamente tranquilo. Cuando finalmente llegó y bajó del barco, Kojir ya estaba derrotado. No por la espada, sino por su propia mente. Por la rabia, la indignación y la frustración que Musashi había orquestado con perfecta precisión. La lucha en sí duró solo unos segundos. Musashi venció con una espada de madera contra la mejor hoja de acero de Japón. Porque la batalla nunca se trató de la espada. Nunca se trató de técnica, fuerza o velocidad. Se trató de la mente. Siempre se trató de la mente. Y esa es la lección que toda la vida de Musashi te está enseñando. Las batallas externas de tu vida, las presiones financieras, las dificultades en las relaciones, los reveses profesionales, los momentos de fracaso, duda y confusión, no son la verdadera batalla. Son el escenario donde se libra la verdadera batalla. La verdadera batalla es interna. Es la elección diaria, momento a momento, entre la persona que eres por defecto y la persona en la que eres capaz de convertirte. Musashi dedicó 60 años a esa lucha. Nunca se rindió. Nunca se dio por vencido. Nunca antepuso la comodidad al crecimiento. Murió a los 61 años, en una cueva, solo, escribiendo su última obra filosófica a la luz de las velas, perfeccionando aún su comprensión, esforzándose constantemente, forjando sin cesar. En su lecho de muerte escribió, no hagas nada que no sirva para nada. Cada palabra. Cada acción. Cada instante de dolor, elegido o no. Todo tenía que tener un significado. Todo tenía que contribuir a algo. Nada desperdiciado. Nada evitado. Nada dejado sin resolver. Ese es el estándar. No es la perfección. No es la comodidad. No es una vida sin luchas. Sino una vida en la que cada lucha se aprovecha. Cada dolor se transforma. Cada dificultad se convierte en la materia prima para algo más grande. Esa es la vida que Musashi construyó. Y a partir de hoy, durante los próximos 30 días, esa es la vida que tú también vas a empezar a construir. Todo lo que has escuchado hasta ahora, la filosofía, los principios, la historia de Musashi, no significa nada sin acción. Y quiero dejar algo muy claro antes de empezar. Esto no es un reto de 30 días como los que te han enseñado las redes sociales.
No se trata de publicar tu progreso en línea. No se trata de rachas, insignias ni validación externa. No es un programa que descargas y sigues pasivamente mientras tu vida sigue siendo prácticamente la misma. Esto es una fragua. Un proceso de forja de 30 días. Y como cualquier forja, funciona mediante el calor y la presión aplicados de forma constante a lo largo del tiempo para remodelar la materia prima y convertirla en algo más fuerte, más afilado y con un propósito más definido que el original. La materia prima eres tú. Y el calor y la presión son los 10 compromisos diarios que te harás a ti mismo a partir de hoy. No mañana. No el lunes. No después de terminar este video y sentirte inspirado. Hoy. Porque Musashi nunca dijo, comenzaré mi entrenamiento cuando las condiciones sean las adecuadas. Comenzó en la oscuridad, en la pobreza, en la soledad, sin nada. Comenzó donde estaba con lo que tenía. Eso es lo que vas a hacer ahora mismo. Permítanme explicarles el sistema completo de 30 días. Cada compromiso es específico, práctico y deliberadamente incómodo. Esa incomodidad no es un defecto del diseño, es parte de él. Recuerden el primer principio, el dolor es información. Y cada uno de estos compromisos está diseñado para generar precisamente el tipo de dolor que produce crecimiento. El primer compromiso es este, levántate 1 hora antes de lo que lo haces actualmente. Todos los días durante 30 días. No negocies con esto. No te digas a ti mismo que eres una persona nocturna, que tu cuerpo funciona diferente, que lo compensarás de otras maneras. Esta es la primera prueba de la forja de 30 días, y comienza en el momento en que suena tu alarma mañana por la mañana. La razón por la que esto viene primero no es porque levantarse temprano sea mágico en sí mismo. Es porque en el momento en que decides salir de la cama cuando todo tu ser quiere permanecer acostado, te estás haciendo una declaración a ti mismo. Le estás diciendo a tu propia mente, aquí mando yo. No mi comodidad. No mis impulsos. Yo. Esa declaración, hecha cada mañana, comienza a reconfigurar algo fundamental en cómo te ves a ti mismo y de lo que crees que eres capaz. Musashi se levantaba antes del amanecer todos los días de su vida adulta. No porque el amanecer fuera especial, sino porque el acto de elegir la dificultad antes de que el mundo despierte marca la pauta para cada decisión posterior. Si se gana la mañana, se genera el impulso necesario para afrontar el resto del día con mayor facilidad. Si se pierde la mañana, se pasa el resto del día recuperándose, intentando recuperar la disciplina que ya se había abandonado antes del desayuno. 1 hora antes. Todos los días. Sin excepciones. El segundo compromiso es este, identifica aquello que más has estado evitando y hazlo primero cada día. Cada persona tiene una. Esa tarea, esa conversación, ese proyecto, ese hábito, esa confrontación consigo misma que lleva semanas, meses o años dando vueltas sin llegar a realizarla. Sabes perfectamente cuál es la tuya. Lo sabes desde hace mucho tiempo. Y cada día que no la haces primero, cada día que la entierras bajo tareas más fáciles y decisiones menores, crece. Se vuelve más pesada. Ocupa más espacio psicológico. Te consume más energía que si la hicieras. Musashi lo denominó el principio del enfrentamiento directo. En combate, la vacilación es fatal. El guerrero que rodea a su oponente, buscando el momento perfecto, la oportunidad ideal, el punto de entrada seguro garantizado, ya ha perdido. Porque el momento perfecto no existe. Solo existe el momento presente y la decisión que se toma dentro de él. Enfrentamiento directo. Inmediato. Comprometido. Sin reservas. Lo que evitas es tu adversario. Deja de dar vueltas. Actúa directamente. Cada mañana, antes que nada, antes del correo electrónico, antes de las redes sociales, antes de esas tareas cómodas que te hacen sentir productivo sin avanzar realmente en nada importante. Haz primero lo difícil. Todos los días durante 30 días. El tercer compromiso es este, elimina una de las principales fuentes de evasión digital de tu vida diaria. No para siempre. Solo 30 días. Una plataforma, una aplicación, un hábito digital que sabes que consume tiempo y atención que podrías dedicar a tu crecimiento. ¿Sabes cuál es? Aquella a la que recurres automáticamente cuando te sientes incómodo. Aquella en la que estás cuando deberías estar durmiendo, trabajando, pensando, creando,
conectando con personas reales en el mundo real. Musashi se formó en una época sin pantallas, sin notificaciones, sin sistemas algorítmicos que compitieran por captar su atención. Su mente tenía espacio para profundizar, para pensar con claridad, para desarrollar la intensidad y la concentración que le permitieron alcanzar resultados extraordinarios. Tu mente es capaz de la misma profundidad, pero no mientras esté constantemente interrumpida, estimulada y desviada del pensamiento sostenido por la siguiente notificación, la siguiente publicación. El siguiente video. Durante 30 días, una importante vía de escape digital desaparece de tu vida diaria. Sustituye ese tiempo por silencio. Por reflexión. Por la incómoda experiencia de estar a solas con tu mente sin buscar estimulación de inmediato. Esto te resultará profundamente incómodo durante la primera semana. Esa incomodidad es precisamente el objetivo. Tu mente se está desintoxicando. Permítelo. El cuarto compromiso es este: mueve tu cuerpo intensamente durante al menos 30 minutos todos los días. No es un paseo. No son estiramientos suaves. Es un movimiento físico intenso que exige algo de ti. Algo que genera verdadera incomodidad, aumento del ritmo cardíaco, fatiga física. Algo que en algún momento de esos 30 minutos te hace querer parar y a la vez te hace decidir no hacerlo. Este compromiso no se centra principalmente en la condición física, aunque ésta llegará. Se trata de practicar a diario para ignorar la señal de parar. Ese instante en cada sesión de ejercicio intenso en el que tu cuerpo te dice basta y tu mente tiene que decidir si le hace caso, ese instante es el entrenamiento más importante del día. Porque esa misma dinámica, el impulso de parar frente a la decisión de continuar, se manifiesta en todas las demás áreas de tu vida. En cada conversación difícil. En cada proyecto complicado. En cada momento de duda. Cada vez que el camino a seguir requiere algo que no estás seguro de tener. Entrena tu cuerpo para superar esa señal y también entrenas tu mente para superarla. No son sistemas separados, sino el mismo. 30 minutos de intensidad diaria equivalen a 30 minutos de práctica para convertirte en el tipo de persona que no se rinde ante las dificultades. Musashi entrenó su cuerpo con la misma intención filosófica que aplicaba a todo lo demás. No se trataba solo de hacer ejercicio, estaba construyendo un recipiente físico capaz de expresar su disciplina mental y espiritual. Tu cuerpo es el instrumento a través del cual tu transformación se hace visible en el mundo. Trátalo como tal. El quinto compromiso es este: siéntate en silencio durante 10 minutos cada mañana antes de mirar cualquier pantalla. 10 minutos. Sin teléfono. Sin música. Sin podcast. Sin distracciones de ningún tipo. Solo tú, tu mente y el silencio que la mayoría de la gente en el mundo moderno realmente teme. Musashi pasó años en cuevas, bosques y templos vacíos desarrollando lo que él llamaba una mente clara como un espejo. Una mente que refleja la realidad tal como es, sin distorsiones, sin el ruido de las emociones descontroladas ni los pensamientos dispersos. Comprendió que la calidad de nuestras acciones en el mundo está determinada por la calidad de nuestro pensamiento. Y la calidad de nuestro pensamiento está determinada por la claridad de nuestra mente. Una mente ruidosa y constantemente estimulada no puede pensar con claridad, solo puede reaccionar. Y una vida basada en la reacción en lugar de la intención es una vida que pertenece a todo y a todos, excepto a uno mismo. 10 minutos de silencio cada mañana no constituyen meditación en el sentido formal. Se trata simplemente de estar a solas con la propia mente el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente está presente. El tiempo suficiente para percibir los pensamientos que rondan por la mente. El tiempo suficiente para preguntarse, ¿qué es lo que realmente importa hoy? ¿Qué estoy construyendo? ¿En quién me estoy convirtiendo? Y para responder a esas preguntas desde un lugar de auténtica claridad, en lugar de actuar en piloto automático. El sexto compromiso es este: termina cada día escribiendo un relato de un momento en el que elegiste la incomodidad en lugar de la comodidad. Un momento. Cada día. Donde sentiste la tentación de tomar el camino más fácil y elegiste el más difícil. Escríbelo. No con detalles elaborados. Solo qué fue, qué sentiste y qué elegiste. Esta práctica logra algo que ningún otro método de este sistema puede hacer. Entrena tu atención para buscar evidencia de tu propia fortaleza en lugar de tu propia debilidad. La mayoría de las personas pasan sus días acumulando inconscientemente evidencia de que no son suficientes, de que están fracasando, de que no están progresando.
Su narrativa interna se basa en un resumen de cada error, cada momento de debilidad, cada oportunidad perdida. Y esa narrativa, aunque involuntaria, moldea su identidad. Esta práctica rompe con ese patrón. Te obliga a terminar cada día con pruebas concretas de que te estás convirtiendo en alguien diferente. Alguien que elige la dificultad. Alguien que está en pleno proceso de transformación. No algún día. Ahora mismo. Hoy. Esa prueba se acumula a lo largo de 30 días hasta convertirse en algo poderoso. En una nueva historia sobre quién eres. Y como ya sabes, tus comportamientos siempre están alineados con tu identidad. Cambia la historia, cambia el comportamiento, cambia la vida. El séptimo compromiso es este: ten cada semana una conversación completamente honesta que hayas estado evitando. 4 conversaciones a lo largo de 30 días. Una por semana. Con un colega, un amigo, un familiar, tu pareja o contigo mismo. Una conversación que te obligue a decir algo cierto que has estado guardando. Algo incómodo. Algo que genere vulnerabilidad, fricción o riesgo de conflicto. Algo que, si no se dice, seguirá envenenando silenciosamente cualquier relación o situación. Musashi comprendió que el código del guerrero no se expresaba únicamente en el campo de batalla. Se manifestaba en cada interacción, en cada relación, en cada momento de elección entre la honestidad y la conveniencia. Escribió que un hombre que no puede decir la verdad a otro hombre ya ha perdido la batalla más importante, la batalla por su propia integridad. La integridad no se trata de moralidad en abstracto, sino de coherencia. Se trata de la relación entre lo que sabes que es verdad y lo que realmente dices y haces. Cada vez que eliges la comodidad en lugar de la honestidad, cada vez que ocultas la verdad y dices lo que te resulta cómodo, creas una grieta en esa coherencia. Y esas grietas se acumulan. Con el tiempo, se convierten en la brecha entre quién eres y quién sabes que deberías ser. Se convierten en la fuente de ese dolor sordo y pesado de vivir una vida que no se siente del todo real ni completamente tuya. Una conversación sincera a la semana durante 30 días. Será incómodo. Requerirá valentía. Y empezará a cerrar esa brecha como ninguna otra cosa puede hacerlo. El octavo compromiso es este: aprender algo sobre la filosofía de Musashi cada día. Lee una página de El libro de los 5 anillos. Mira un breve video sobre la filosofía samurái. Dedica 5 minutos a estudiar el principio de Ichigo Ichie, la idea de que cada momento es único e irrepetible y merece toda tu atención. O el concepto de Fusin, la mente inamovible, el estado de estabilidad interior que no puede ser perturbado por circunstancias externas. O Sansin, la conciencia que permanece después de la acción, la cualidad de atención que no disminuye cuando el desafío inmediato ha terminado. Sumérgete en esta filosofía no como un ejercicio académico, sino como un recordatorio diario del sistema operativo que intentas instalar. La mente olvida fácilmente. El ego encuentra 1000 razones para volver a sus viejos patrones. La exposición diaria a esta filosofía mantiene la dirección clara. Mantiene el estándar visible. Te recuerda constantemente lo que estás construyendo y por qué es importante. El noveno compromiso es este: haz cada día algo que realmente te dé miedo. No es algo peligroso. No es algo imprudente. Es algo que produce ese miedo particular que surge del riesgo de crecer. El miedo a ser visto. El miedo al fracaso. El miedo a parecer tonto. El miedo al rechazo. El miedo a pedir lo que realmente quieres. El miedo a convertirte en una versión de ti mismo que supera la que te resulta cómoda actualmente. Musashi buscó deliberadamente su miedo. Eligió oponentes que lo aterrorizaban. Se expuso a situaciones de máxima incertidumbre porque comprendió que el miedo es un indicador preciso de la dirección del crecimiento. Aquello que más temes hacer es casi siempre lo que más te desarrollará. Evitarlo te mantiene a salvo. Hacerlo te hace crecer. Un miedo al día durante 30 días. 30 actos de valentía. Al final, tu relación con el miedo será radicalmente diferente. No porque el miedo desaparezca. No desaparecerá. Sino porque te habrás demostrado a ti mismo, 30 veces, que puedes sentirlo y seguir adelante a pesar de ello. Y esa prueba es la base de la verdadera confianza. No la confianza fingida de quien pretende ser intrépido. Sino la confianza ganada de quien sabe por experiencia propia que el miedo no lo domina. El 10º compromiso es este. Al cabo de 30 días, elevar el nivel.
Sea cual sea tu compromiso inicial, despertarte una hora antes, 30 minutos de actividad física diaria, 10 minutos de silencio, al cabo de 30 días no vuelves al punto de partida. Subes el listón. Te levantas 90 minutos antes. Entrenas 45 minutos. Permaneces en silencio 20 minutos. Vas más allá. Porque la forja no se detiene solo porque hayan pasado 30 días. La forja es una práctica. Es una relación permanente con la incomodidad del crecimiento. 30 días no es el destino. 30 días son la prueba de que puedes hacerlo. El destino es una vida construida sobre esta base. Una vida en la que la elección diaria de la dificultad sobre la comodidad no es un acto heroico, sino simplemente tu forma de vivir. Ese es el sistema. 10 compromisos. 30 días. Aplicado con la constancia y la intencionalidad de un samurái en su camino. No serás perfecto. Habrá días en los que te perderás. Te quedarás corto. Habrá mañanas en las que suene la alarma, la pospongas y todo parezca imposible. Eso no es un fracaso. Es el proceso de forja haciendo su trabajo. La pregunta nunca es si te caes. La pregunta es si te levantas. Y si, al levantarte, te levantas siendo la misma persona que se cayó o como alguien ligeramente, notablemente, innegablemente más fuerte. Musashi cayó. Fracasó. Tuvo días de dudas y noches de completa oscuridad. Lo que lo hizo diferente no fue la ausencia de esas experiencias, sino lo que hizo en su interior. Lo que hagas en tu interior definirá los próximos 30 días. Y los 30 días siguientes. Y los 30 siguientes. Hasta que un día, no muy lejano, te mires al espejo y no reconozcas a la persona que te devuelve la mirada. No porque sea una desconocida, sino porque, por fin, es exactamente quien siempre supiste que debía ser. Quiero bajar el ritmo por un momento. Hemos hablado del problema. Hemos hablado de la filosofía. Hemos repasado la historia del guerrero más grande que jamás haya existido. Hemos diseñado un sistema preciso y práctico para los próximos 30 días de tu vida. Y todo eso importa. Todo eso es importante, real y aplicable. Pero ahora quiero profundizar más. Porque subyace a todo esto una pregunta que la mayoría de la gente jamás se plantea. Una pregunta que yace bajo la superficie de cada meta que te has propuesto, de cada hábito que has intentado cultivar, de cada versión de ti mismo en la que has intentado convertirte. Una pregunta que, si nunca la respondes con honestidad, hará que cada sistema, cada método, cada plan de 30 días sea, en última instancia, temporal. Un parche para una herida que necesita cirugía. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué quieres cambiar realmente? No me refiero a la respuesta superficial. No es la respuesta que das cuando alguien te pregunta sobre tus metas en un contexto social, la respuesta sobre el éxito, la salud, la libertad financiera o convertirte en la mejor versión de ti mismo. Son deseos reales. No los estoy minimizando. Pero debajo de esos deseos, debajo de las metas, las ambiciones y los planes, siempre hay algo más profundo. Una respuesta más fundamental a la pregunta de por qué todo esto te importa personalmente. Y hasta que encuentres esa respuesta, seguirás empezando y parando. Seguirás ganando impulso y perdiéndolo. Seguirás volviendo a este video o a alguno parecido, sintiéndote inspirado. Tomando notas y luego viendo cómo la inspiración se desvanece a medida que la vida vuelve a ejercer su atracción hacia lo ordinario. Musashi pasó los últimos años de su vida en una cueva llamada Reigand, en la isla de Kyushu, Japón. Tenía 60 años. Había ganado más de 60 duelos sin una sola derrota. Prácticamente todos los que lo conocieron lo reconocieron como el mejor espadachín de todos los tiempos. Ya no tenía nada que demostrarle a nadie. Y sin embargo, siguió profundizando. En aquella cueva, en las últimas semanas de su vida, con su cuerpo debilitado y el tiempo agotándose, escribió Doc. El camino de caminar solo. Un conjunto de 21 principios que representan la sabiduría destilada de toda su vida. No instrucciones para luchar. No técnicas para ganar duelos. Sino una filosofía de vida. Un conjunto de verdades sobre lo que significa ser un ser humano comprometido con algo más grande que la comodidad, más grande que la aprobación. Más grande que las pequeñas satisfacciones de una vida ordinaria. El primer principio del DOC es aceptar todo tal como es. 5 palabras. Devastadoramente simples.
Casi imposiblemente difíciles. ¿Qué significa aceptar todo tal como es? No significa resignación pasiva. No significa dejar de intentar mejorar la vida ni fingir que el dolor no duele o que el fracaso no importa. La aceptación, en el sentido que le da Musashi, significa algo mucho más radical y poderoso. Significa que dejas de discutir con la realidad. Piensa en cuánta energía mental y emocional consumes cada día discutiendo con la realidad. Deseando que las cosas fueran diferentes. Resistiendo lo que ya sucedió. Pasando por un ciclo de ira, resentimiento y autocompasión por circunstancias que existen exactamente como son, independientemente de cómo te sientas al respecto. La relación que terminó. La oportunidad que perdiste. Los años que pasaste sin convertirte en quien podrías haber sido. El cuerpo que tienes ahora en lugar del que deseas. La situación financiera en la que te encuentras. La dinámica familiar en la que naciste. Nada de eso cambia porque te resistas. Nada de eso mejora porque desees que fuera diferente. Lo único que cambia cuando gastas tu energía discutiendo con la realidad eres tú. Y te cambia en la dirección equivocada. Te agota. Te mantiene anclado al pasado. Llena el espacio mental que podría usarse para la creación y el crecimiento con la estática inútil del resentimiento y el arrepentimiento. Aceptar no significa aprobar. Significa reconocer. Significa mirar la verdad de tu situación, sea cual sea, con claridad y serenidad, y decir, aquí estoy. No donde desearía estar. No donde debería estar. No donde estaría si las cosas hubieran sido diferentes. Aquí estoy. Y desde aquí, ¿qué construyo? Ese es el punto de partida de toda transformación real. No la inspiración. No la motivación. No las circunstancias adecuadas, ni el momento oportuno, ni el estado de ánimo preciso. Simplemente el reconocimiento lúcido e inquebrantable de donde te encuentras exactamente y la decisión de empezar desde ahí. El segundo principio del DOC que quiero compartir con ustedes es este: no busquen el placer por el placer mismo. Esta es quizás la idea más contracultural de todo el video. Porque vivimos en una civilización que ha hecho de la búsqueda del placer su principio organizador central. Cada sistema, cada producto, cada contenido que consumimos ha sido diseñado para brindar placer de la manera más eficiente posible. Comodidad, entretenimiento, estimulación, validación, sensación de bienestar y disfrute, y gratificación instantánea. Estas son las monedas de cambio del mundo moderno. Y Musashi dice, no conviertas eso en tu objetivo. No está diciendo que el placer sea malo. No está prescribiendo una vida de ascetismo sin alegría. Está diciendo algo mucho más preciso y mucho más importante. Está diciendo que una vida organizada en torno a la búsqueda del placer es una vida que nunca alcanzará su máximo potencial. Porque el placer y el crecimiento no son el mismo destino. A menudo, no siempre, pero a menudo, se oponen directamente. Las cosas que brindan la satisfacción más duradera, las que producen un auténtico sentido de significado, propósito y vitalidad, casi nunca son las que resultan placenteras de inmediato. Construir algo difícil no es placentero de inmediato. Es arduo, frustrante y lento. Mantener relaciones difíciles que te hacen crecer no es placentero de inmediato. Exigirte un alto nivel cuando sería mucho más fácil optar por uno más bajo no es placentero de inmediato. Pero la satisfacción que proviene de esas cosas. La profunda, firme e inquebrantable sensación de haber vivido al máximo de tu potencial. Eso es algo que ningún placer inmediato puede producir. Musashi eligió la cueva en lugar del palacio. No porque la comodidad fuera mala, sino porque comprendió que su vida tenía un propósito que la comodidad no podía cumplir. Entendió que cada hora dedicada al placer sin un significado trascendente era una hora que se le arrebataba a la construcción de algo que realmente importaba. ¿Qué es lo que te importa? Esa es la pregunta que quiero que te plantees. No qué quieres lograr. No qué quieres tener, experimentar o acumular. Sino qué es lo que realmente estás aquí para construir. ¿Qué es aquello que, si llegaras al final de tu vida habiéndolo logrado, haría que todo lo demás valiera la pena? ¿Cuál es el propósito lo suficientemente grande como para que el dolor de la disciplina no solo sea tolerable, sino significativo? Porque aquí está la verdad sobre la disciplina que nadie te cuenta. La disciplina sin propósito es solo sufrimiento. Es aguantar a duras penas la incomodidad sin un contexto que le dé sentido. Y aguantar a duras penas,
por muy impresionante que parezca desde fuera, no dura. No puede durar. Porque los seres humanos no estamos hechos para soportar la dificultad por sí misma indefinidamente. Estamos hechos para soportar la dificultad al servicio de algo que amamos. Algo en lo que creemos. Algo que le da forma, dirección y razón al sufrimiento. Musashi no soportó 60 años de brutal autodisciplina porque disfrutara del dolor. Lo soportó porque estaba al servicio de algo que consideraba sagrado. El camino de la espada no era para él solo una técnica de combate. Era su camino hacia la comprensión de las verdades más profundas de la existencia. Cada duelo era una indagación filosófica. Cada momento de entrenamiento era un acto de devoción. Cada sacrificio era una ofrenda al altar de su máximo potencial. ¿Cuál es tu altar? ¿Qué consideras lo suficientemente sagrado como para sufrir por ello? ¿Lo suficientemente importante como para elegirlo constantemente por encima de la comodidad? ¿Lo suficientemente real como para levantarte de la cama por ello en las mañanas en que todo en ti quiere permanecer acostado? Si no tienes respuesta a esa pregunta, búscala antes de comenzar el reto de 30 días. Porque el reto necesita combustible. Y ese combustible es el sentido. Sin él, completarás una semana, tal vez 2. Y luego llegará la inevitable mañana difícil en la que te preguntarás por qué lo estás haciendo y no tendrás una respuesta lo suficientemente fuerte como para levantarte de la cama. Con ello, con un sentido de propósito genuino, personal y profundo que subyace a todo lo que construyes, las mañanas difíciles se transforman. Se convierten en las mañanas más importantes. Las mañanas que ponen a prueba si realmente crees en lo que dices creer. Las mañanas que más forjan. Hay una dimensión filosófica más que quiero explorar con ustedes antes de pasar a la sección final. Es cuestión de tiempo. Musashi escribió en el libro de los 5 anillos que debemos comprender que en este mundo existe más de un momento oportuno. Se refería al combate, a la lectura precisa del impulso y el ritmo en un duelo. Pero este principio se extiende mucho más allá de la lucha, abarcando todas las dimensiones de una vida vivida con intención. La mayoría de las personas tienen una relación profundamente distorsionada con el tiempo. Sobreestiman lo que pueden cambiar en un día y subestiman lo que pueden cambiar en un año. Esperan una transformación rápida y se sienten devastadas cuando es lenta. Quieren ver resultados espectaculares de inmediato y pierden la fe cuando los cambios son sutiles, internos e invisibles para quienes las rodean, incluso para ellas mismas. Y entonces se detienen. Justo antes de que se manifieste el efecto acumulativo. Justo antes de que los compromisos diarios se acumulen hasta convertirse en algo visible e innegable. Justo antes de que la forja haya tenido tiempo suficiente para hacer lo que hacen las forjas. Musashi dedicó décadas a convertirse en Musashi. No años. Décadas. A los 60 años, seguía refinando su filosofía en una cueva. Nunca llegó a la meta. Nunca decidió que había terminado. Nunca se miró a sí mismo y dijo, ahora soy la versión completa. Puedo parar. Y esto es lo que eso significa para usted. La forja de 30 días no es el final. Es el comienzo del comienzo. Son los primeros 30 días de una vida organizada en torno a un principio distinto al que has estado siguiendo. Una vida en la que el crecimiento no es un proyecto ocasional que emprendes cuando te sientes inspirado, sino una condición permanente de tu existencia. Una vida en la que la incomodidad del devenir no es algo que busques minimizar, sino algo que busques maximizar, porque entiendes que es la verdadera medida de cuán vivo estás realmente. Musashi escribió, hoy es la victoria sobre el yo de ayer. No te enfrentes a los demás. No te enfrentes a tus circunstancias. No te enfrentes a los desafíos externos de la vida. Enfócate en ti mismo. En la versión de ti que eras ayer. Esa es la única competencia que importa. Ese es el único marcador que vale la pena seguir. Cada día, una pequeña victoria sobre la persona que fuiste ayer. Un pequeño avance. Un momento de dificultad elegida. Un acto de honestidad. Una decisión que se alinea con la persona en la que te estás convirtiendo, en lugar de con la que has sido. Hazlo todos los días durante 30 días y notarás la diferencia. Hazlo todos los días durante un año y la gente que te rodea notará la diferencia. Haz eso cada día durante una década y habrás construido una vida que la mayoría cree reservada para seres humanos excepcionales. Personas nacidas con ventajas que no tenían. Personas bendecidas por las circunstancias, la suerte o el talento.
Pero conoceréis la verdad. Sabrás que nunca se trató de talento. Nunca se trató de suerte. Nunca se trató de las condiciones adecuadas, el momento oportuno o el punto de partida ideal. Se trató de la decisión diaria, poco glamorosa, nada atractiva, pero innegociable, de tomar la espada y entrenar. Incluso cuando no tenías ganas. Incluso cuando nadie te veía. Incluso cuando los resultados eran invisibles, el camino oscuro y lo único que te impulsaba era la profunda certeza de que esto es lo que eres y esto es lo que haces. Esa es la filosofía de Musashi. Esa es la forma de ser del samurái. Y esa, si tú la eliges, también es tu manera. Y quiero tomarme un momento antes del final para reconocer algo. El hecho de que sigas aquí, que hayas llegado hasta aquí, que no hayas cerrado la página cuando las cosas se pusieron incómodas, filosóficas o exigentes, ya me dice algo sobre ti. Me dice que no eres la persona promedio que busca respuestas fáciles y soluciones rápidas. Me dice que en algún lugar dentro de ti, bajo las capas de hábitos, comodidad y dudas que se han acumulado a lo largo de los años, hay algo real. Algo que reconoce la verdad cuando la escucha. Algo que está cansado de conformarse y listo para alzarse. Eso no es nuevo. Siempre ha estado ahí. Musashi lo llamó el espíritu guerrero. No algo reservado para luchadores, soldados o personas nacidas en circunstancias excepcionales. El espíritu guerrero es esa parte de todo ser humano que sabe que es capaz de más. Que se niega, en lo más profundo de su ser, a aceptar una vida vivida por debajo de su potencial. Que siente el dolor de los días perdidos y del potencial no realizado no como un ruido de fondo, sino como una herida real que exige ser sanada. Has sentido esa herida. Por eso estás aquí. Y ahora, al final de este video, llegamos al momento que distingue a quienes vieron algo interesante de quienes realmente cambian. Porque la información sin acción es solo entretenimiento. Y el entretenimiento, por muy placentero que resulte en el momento, no transforma nada. Simplemente pasa de largo y te deja exactamente donde estabas cuando te encontró. La transformación requiere una decisión. No es un sentimiento. No es una intención. No es una vaga sensación de que probablemente deberías hacer algo diferente. Es una decisión. Clara, específica y tomada ahora mismo, en este preciso instante, mientras la comprensión está fresca y la determinación es real. Así que esto es lo que les pido que hagan. Ahora mismo. Antes de que cierren este video, antes de que pasen a lo siguiente, antes de que el impulso de este momento se desvanezca en el ritmo habitual de su día. Haz un compromiso. No 10. No todo el plan de 30 días de golpe. 1. El único compromiso del sistema que discutimos que te parezca más urgente, más relevante, más directamente conectado con el dolor específico que sientes ahora mismo. Aquel que, al escucharlo, te hizo pensar, ese es. Eso es lo que he estado evitando. Ahí es donde mi brecha es más grande. Ese es tu punto de partida. Escríbelo. No en tu teléfono. En papel. Con tu mano. Hay algo en el acto físico de escribir un compromiso que lo hace más real, más vinculante, más resistente al olvido conveniente que ocurre cuando las cosas se ponen difíciles. Escribe el compromiso, escribe por qué es importante para ti y escribe qué te costará si no lo cumples. No en términos del plan de 30 días. En términos de tu vida. En términos de quién seguirás siendo dentro de un año, dentro de 5 años, si continúas tomando las mismas decisiones. Deja que ese costo sea real para ti. Porque esto es algo que Musashi comprendió y que la mayoría de la gente moderna ha perdido por completo. El costo de la inacción no es neutral. No se trata simplemente de la ausencia de progreso. Cada día que pasa sin convertirte en quien eres capaz de ser es un día en el que te mueves activamente en la dirección equivocada. Porque no te quedas quieto. Nadie se queda quieto. O construyes o erosionas. O te haces más fuerte o te acostumbras a la debilidad. O eliges el dolor de la disciplina o acumulas el dolor del arrepentimiento. Y el dolor del arrepentimiento, como ya comentamos, no se manifiesta de forma dramática. No llega de golpe, obligándote a enfrentarlo. Llega silenciosamente, poco a poco, gradualmente, un día tras otro, hasta que una mañana te despiertas, miras tu vida y sientes todo el peso de aquello que elegiste no ser.
Y para entonces, la distancia entre donde estás y donde podrías haber estado es tan grande que se necesita un valor especial para afrontarlo con honestidad. No dejes que esa sea tu historia. Tienes algo que Musashi no tenía cuando empezó. Tienes el mapa. Tienes la filosofía explicada de forma clara y práctica. Tienes el sistema de 30 días. Tienes la historia de un hombre que se enfrentó a circunstancias infinitamente peores que las que tú afrontas ahora y que, partiendo de la nada, se convirtió en alguien extraordinario. Tienes todo lo que necesitas. Lo único que se interpone entre tú y el comienzo de tu transformación es la decisión de empezar. Así que comencemos. Empieza imperfectamente. Empieza sin sentirte preparado. Empieza la mañana más difícil, cuando la cama está más caliente y el mundo exterior se siente más frío, y cada voz sensata en tu cabeza te ofrece 100 razones para esperar. Empieza especialmente entonces. Porque el guerrero no es quien empieza cuando las condiciones son perfectas. El guerrero es quien empieza independientemente de las condiciones. Quien entiende que las condiciones nunca serán perfectas y que esperar a que lo sean es solo otra forma de elegir la comodidad en lugar del crecimiento. Musashi no esperó. Jamás esperó. Desde aquel niño de 13 años que se batió en duelo con un hombre adulto y una espada de madera, sin entrenamiento formal. Hasta el maestro de 60 años que escribió su filosofía final a la luz de las velas en una cueva fría, Musashi nunca esperó permiso, ni las condiciones perfectas, ni el momento oportuno. Actuó. Se involucró. Se comprometió. Cada día, cada año de su vida. Así es como se ve en la práctica. No se trata de un momento dramático de transformación. No es un acto heroico que lo cambie todo. Sino del compromiso diario, constante e inquebrantable de mostrarte como la mejor versión de ti mismo disponible ese día. Algunos días esa versión es extraordinaria. Otros apenas funciona. Pero se presenta. Siempre se presenta. Porque presentarse no depende de cómo te sientas. Depende de quién eres. Y tú eres alguien que eligió ver este video en lugar de algo más fácil. Eres alguien que sigue aquí, al final, tomándose esto en serio. Eres alguien que posee un espíritu guerrero que ha estado esperando, quizás durante mucho tiempo, a que se le dé permiso para expresarse plenamente. Te doy ese permiso ahora. No porque lo necesites de mí, sino porque a veces necesitamos oírlo de alguien externo antes de poder hacerlo nuestro por completo. Así que escúchalo bien. Tienes permiso para tomarte la vida en serio. Tienes permiso para exigirte un estándar que la mayoría de la gente a tu alrededor no entenderá y algunos intentarán activamente disuadirte. Tienes permiso para elegir el crecimiento sobre la comodidad, la dificultad sobre la facilidad, la verdad sobre la conveniencia, el camino largo sobre el corto. Tienes permiso para convertirte en quien siempre supiste que podías ser. La forja de 30 días comienza hoy. No con un gesto dramático. No con un anuncio público. No con un plan perfectamente organizado, el equipo adecuado y las circunstancias ideales. Comienza con un pequeño acto de dificultad voluntaria. Un instante de acercamiento a aquello que has estado evitando. Una decisión que tu yo de ayer no habría tomado, pero que tu yo actual sí tomará. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Y empezar, como Musashi sabía mejor que nadie, lo es todo. Porque la espada no se forja sola. El guerrero no surge de la comodidad, la facilidad y las circunstancias agradables. La vida que deseas no se construye sola mientras esperas la motivación, las condiciones perfectas y el momento oportuno que siempre está a la vuelta de la esquina. Se construye. Deliberadamente. Diariamente. En el fuego. Y el fuego está a tu disposición ahora mismo. Así que les dejo con la misma pregunta que Musashi llevó consigo cada día de su vida. La pregunta que lo impulsó desde una infancia sin padre ni madre hasta 60 duelos invictos y uno de los legados filosóficos más extraordinarios de la historia de la humanidad. La pregunta que respondía cada mañana antes de empuñar su espada. ¿Quién elige ser hoy? Ni mañana. Ni cuando las cosas se pongan más fáciles. Ni cuando te sientas preparado, motivado o inspirado. Ni cuando las circunstancias te sean favorables. Ni en esa versión futura de tu vida donde todo ya se ha solucionado. Hoy. Ahora mismo. En este momento. ¿Quién elige ser?
Porque esa elección, hecha hoy, y hecha de nuevo mañana, y hecha de nuevo cada día después, sin importar lo difícil que se ponga. Lo lejanos que parezcan los resultados o cuántas veces te hayas hecho y roto este tipo de promesa antes, esa elección es la forja. Esa elección es la disciplina. Esa elección es el dolor convertido en poder. Esa elección, realizada con constancia y valentía, sin esperar el permiso ni la aprobación de nadie, es el camino del samurái. Y comienza ahora mismo. Ir.